Sí, esa pregunta es de examen de defensa de la tesis doctoral, güey. De entrevista para profesor. Esto es divulgación, güey. No, bueno, a grosso modo. Tengan una idea de las dificultades de la astronomía, el polvo es un dolor de cabeza. Eso, y en el área que sea. Usualmente nunca se sabe cómo está distribuido el polvo. Uno usualmente tiene que hacer aproximaciones, suposiciones, y siempre el polvo introduce sesgos en los resultados que vayas a obtener. Bueno, la que menos me interesaría es el vida, porque pues estadísticamente es casi seguro que hay vida. Hola, bienvenidos a otro episodio de Recoecos de la Ciencia, un podcast donde hablamos sobre diversos temas de la ciencia con especialistas en los temas. Y pues, bueno, hoy vamos a hablar sobre cómo se calcula la edad de las estrellas, del conjunto de estrellas. ¿Sabe cómo se calcula la edad de las galaxias? Bueno, pues con el especialista que tenemos el día de hoy, nos va a explicar cómo se puede lograr esto. Y pues bueno, ya saben, como siempre, les quiero recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, suscríbanse a YouTube, síganos en Facebook, en Instagram y pueden escucharnos por Spotify. Así es que, César, antes de empezar, agradecemos a Yasmín, que esta vez no logramos que viniera por acá, pero No lo hemos logrado, a ver. Pero ya la próxima. Tampoco Hay nos que ponemos ponerle- las pilas con las cámaras, ¿no? Pero, No, ya sé. pero sí, ya necesitamos que esté de este lado. Hay que ponerle ahí que si llega a 10 likes o algo así, Sí, ya sí, participa. sí, que no sea demasiado. Algo no porque- muy alto, porque si no, no Sí, funciona. sí. Y pues nada, tenemos el invitadazo, César. Sí, hoy como siempre, un invitado, como decías, especialista en el tema, como siempre. Bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación a participar, doctor Jairo Alzate Trujillo. No, muchas gracias a usted y un saludo a todos. Gracias. A los Gracias que nos ven. Aceptar la invitación. Por estar acá con nosotros y para platicarnos un poquito del tema o temas Que nos atañe hoy, ¿no? Que es poblaciones estelares, ¿no? sí, específicamente hoy, poblaciones estelares. Pues nada. Sí. Vamos a Bueno, darle. pues aquí en el podcast nos gusta iniciar un poco, saliendo un poco de tu trayectoria académica. Y bueno, vamos a empezar. ¿Dónde hiciste tu licenciatura? En Colombia, en Santiago de Cali, donde yo soy oriundo, en una universidad pública que se llama la Universidad del Valle, en el pregrado de física. Cabe aclarar que allá no decimos licenciatura porque se hace referencia a licenciatura para los que se enfocan en la enseñanza, como decir los normalistas acá. Ok. Ah, sí. Entonces se dice pregrado, pero no, ya entiendo O sea, es el equivalente, pues. todo el contexto mexicano. ¿Y es en física? ¿Fue en física? El pregrado que estudié en física. Y la tesis que hice para titularme allá en física fue más por la parte de cosmología. Y de hecho yo empecé con cosmología, pero luego hice el cambio a este tema. Luego les puedo comentar eso cuando hablemos de la maestría. Cuando, o sea, en la licenciatura eras más cosmólogo y después cuando terminaste la maestría ya Sí. cambiaste de horizontes. Sí, y la tesis en cosmología en la licenciatura fue bastante simple, no fue nada innovador ni original, fue más bien como hacer un review y reproducir todos los resultados de artículos que le interesaban a mi tutor en ese momento. Y eso fue todo, y bastó para continuar en astronomía y informarme bastante sobre los conceptos básicos de cosmología. Es que en la parte, oye, está súper bien, ¿no? Porque en la parte de cosmología, en el tema de cosmología está bastante pesado, como para decir, en la licenciatura decir, oye, Yo no sé si yo saqué una nueva métrica, Y Jairo una licenciatura donde no había especialistas tanto en el área de astrofísica, sino que es de física general. Sí,
no es un instituto de astronomía como el de la UNAM, ¿no? Como los de la UNAM, que es diferente. Oye, allá, bueno, a lo mejor no estabas todavía muy interesado en la astronomía, pero no había carrera, ¿cómo era esto? Pregrado para astronomía directo. En Colombia solo hay un par de facultades en ciencias que tienen el pregrado en astronomía. Me disculpan si se me pasa una, pero tengo entendido que en Bogotá y en Medellín es que están, tal vez en Santander, en la Universidad Industrial de Santander. Pero en Cali no, definitivamente en Cali no. ¿Y te quedaba muy lejos? ¿O de plano no Sí, estabas claro, no, es interesado? lejos. ¿Sí? Es viajes, son ciudades que están en bus, ponle tú de 8 horas a 10 Oh, horas. es bastante. Entonces, Pero no, no no. era de. Bueno, porque normalmente a veces aquí en México la historia típica es de que somos de un pueblo y vamos a la capital. Ah, O sea, sí, no te no. nació decir, me encanta mucho y voy a viajar de esas 8 horas y allá me quedo, obviamente, Ujú. y ya en vacaciones regreso a mi casa. No, no, no hubiera tenido los recursos para hacer eso. Tenía Ok, que que ser en fue más Cali. el tema este de los recursos Ujú. que la Sí, forma. sí. No, pero igual yo estaba interesado en la física en general y así fue como empecé, pero al final fue que de la carrera fue que me empecé a interesar por la astronomía. Ujú, Bueno, bueno, ya después pues, lo conocimos acá en el Instituto ujú, en el IRIA UNAM, aquí en ujú, Morelia. Cómo es que llegas acá? O sea, cómo es que te enteras que puedes ujú. estudiar acá el posgrado de astrofísica? Ya. Eso es muy anecdótico porque yo realmente tenía rumbo hacia Brasil, pero un amigo que estaba acá en Morelia, en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que él estaba en la carrera de física, en la maestría en física, me informó que le estaba averiguando a otra compañera en Cali sobre el Instituto de Radioastronomía y Astrofísica del IRIA, y entonces me compartió esa información. Y como el tema me interesaba, pues decidí consultar con los administrativos del instituto y me dieron toda la información y al final como que me sentí más atraído acá y así fue como di con el instituto. Realmente fue casi que una casualidad. Ujú. Oye, ¿te tocó hacer estos cursos propedéuticos y exámenes y No, eso? examen. ¿Te aventaste el examen a larga distancia? A larga distancia. Se lo dan a algún investigador en la universidad y él te hace el examen. Y también fue curioso, de nuevo anecdótico, Cuento con ello. que me fue muy bien en las áreas comunes, pero en astronomía me fue re mal. Saqué Ah, creo que 1.5 de 10. ya estuvo mal. Ujú. Pero como me fue bien en las otras, me dijeron, te vamos a aceptar por eso y aquí pues te tienes que nivelar respecto a la astronomía. Ah, Pues como te digo, el pregrado en física no tiene ninguna materia en astrofísica. Entonces por eso es que me fue tan mal. Y lo poco que aprendí en la astronomía fue por estudios propios para entender un poco la cosmología. Claro, ah, claro. Oye, y entonces, bueno, tu amiga se vino contigo siempre porque era. Ustedes la deben de conocer, ella se llama Lauren Melissa. ¿a qué caray? Y estudió, ella al Saludos, final, pero ella al de final, antemano. un saludo a Lauren, ella al final se fue a estudiar a la Universidad de Guanajuato. Ujú. Y es una compañera también caleña, de la misma universidad, como la dicen. Y pues por ella fue que me llegó esa información y Ok, pude aplicar aquí en... ¿Y no te llegó la información de la de Guanajuato? No, no, ¿O solo fue ni, el... ni idea. esa me la quedo yo. Sí, sí, Esa sí. no compartió esa información, ¿eh? No, de esa no me enteré, la verdad. Oye, y llegas acá a la maestría entonces, ¿y en Ujú. qué empiezas? ¿Por qué no seguiste en cosmología? No, yo empecé a trabajar o a estudiar un poco más a profundidad la cosmología con Pedro Colín, que era el único cosmólogo que había en ese Sí. momento. No había llegado Bernardo, ni Verónica, ni nadie. Él trabajaba formación de galaxias, ¿no? Él hacía simulaciones de N cuerpos para estudiar la formación de sistemas de galaxias, mucho después del Big Bang, ¿no? Cuando ya había
ya había protogalaxias, por así decirlo, ¿no? Galaxias de información. Y pues estaba muy interesado en el tema, pero vi como que el panorama un poco como de un punto de vista muy pesimista y no sé si les ha pasado, pero llega un momento en el que uno dice, no sé en qué me metí, ¿no? ¿Sí o no? Más o menos cada 2 días me pasa. Y, y la cosmología se me empezó a hacer como muy complicada y me cambié de tema. Pero al final me di cuenta que todo tiene su nivel de dificultad, ¿no? Y más bien son estos momentos donde uno tiene de como bajones y uno piensa que las cosas son más complicadas, pero cuando empiezas a entender un poco mejor, ya te vuelves más profesional y entiendes los conceptos o vas incrementando tu conocimiento en astrofísica, vas tomándote confianza y vas entendiendo mejor las cosas y ahorita sí puedes decir, entiendo la cosmología, ¿no? Entonces como que hay que romper el cascarón, ¿no? Hay que cruzar ese umbral donde ya te sientes más cómodo y ya no te rindes tan fácil, pero yo no lo logré y me salí de la cosmología. Pedro Colín era una excelente persona, pero como que no sentí una gran motivación, como que al igual que yo era muy pesimista también, entonces como que no me animé y por eso me cambié a este tema que en principio lo entendía mejor a partir de las clases, ¿no? Porque ya estaba en segundo semestre cuando hice este cambio. Y me fue también relativamente bien, que ya fue con Gustavo que empecé a trabajar, ¿no? Claro, entonces, pero como, o sea, ¿lo viste en las clases? Él, Gustavo, te dio clases y te fuiste con él. ¿O cómo fue que Sí, la transición de cosmología ajá, a extragaláctica? Sí, sí, extragaláctica. correcto. Cuando yo entré a Liria, era el semestre de ver el curso relacionado con astronomía galáctica y el otro que era astronomía extragaláctica. Y en astronomía extragaláctica, Gustavo hizo parte del conjunto de profesores que dan el curso, ¿no? Y ahí fue que empecé a ver esos temas y me pareció bastante interesante y pues como sentí un poco más de confianza con él porque él es venezolano, entonces como que fui a hablar más fácil con él. Y sí, todo el tema de la evolución estelar y esas cosas me llamaron la atención y por ahí fue que fui cambiándome y como que saliéndome de este lado oscuro de la cosmología. Oye, cómo fue que dijiste Pedro Colín, pues, ¿sabes qué? Pues me va a cambiar. No recuerdo, no Lo bloqueaste, recuerdo, está, sí, está sí, en sí, el inconsciente. sí, no recuerdo Aquello bien. fue tan mal que lo Sí, es que No, tenía muchas lagunas en cosmología y yo de ahí fue que me basé. Le decía, por ejemplo, no, mira, que es que yo no estoy entendiendo esto. Entonces me cambié. En este momento no recuerdo un encuentro exacto. No, Pero, no es fácil, no es fácil no, hacer el sí, sí, cambio, sí, ¿eh? sí. Oye, ¿y entonces en qué fue tesis de la maestría? Eh, entonces, claro, cuando yo hablo con Gustavo, él me dice, mira, hay un satélite que va a salir en 2013, o ya salió, no me acuerdo que, no, no, la idea era que sea en 2013, pero creo que Gaia salió en 2015, creo, Sí, se con retrasó, ¿no? unos aplazamientos ahí. Entonces él me decía, mira, él junto a otro investigador de la UNAM que se llama Luis Aguilar, tenían, perdón, Ahorita no. no, junto a otro investigador que es Luis Aguilar, que tenía unas colaboraciones en Europa con varios investigadores que estaban dentro del consorcio de Gaia, establecieron una colaboración para trabajar no solo en la explotación de los datos de Gaia, sino en proponer nuevos modelos de análisis, nuevos modelos, testear modelos astrofísicos y ese tipo de cosas. Y pues Gustavo estaba por la parte de las poblaciones estelares y Luis Aguilar está por la parte dinámica, ¿no? Él es un experto muy reconocido en México en dinámica. Y,
Y pues como, claro, como era un survey que venía y estaba con dos investigadores de alto nivel, entonces todo eso me llamó mucho la atención. Y la idea era cómo inferir o cómo estudiar las poblaciones estelares de la Vía Láctea usando estos datos de Gaia. Desde el punto de vista de las poblaciones estelares que sería, bueno, en el contexto de Gustavo, que sería usando la fotometría de las estrellas. Entonces, básicamente usamos la luz de las estrellas para inferir la historia o los diferentes episodios de formación que dieron origen a las familias o agrupaciones de estrellas que vemos hoy. Así fue. Ese fue el inicio del proyecto. Porque pintaba bastante bien, ¿no? Porque el proyecto estaba iniciando en ese momento, me imagino, de Ujú. Gaia, y ahorita es un consorcio súper grande, ¿no? Terminó hasta hace poco, duró varios Sí. años, como 5 años duró ese proyecto. Y bueno, ya con esto vas a hacer el cambio Sí, 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 al claro. doctorado. ¿Tuviste alguna tentación? Porque tengo entendido que pues, bueno, seguiste el doctorado en el mismo instituto. Sí. ¿Tuviste tentación de irte a otro lado hacia el doctorado? ¿O dijiste, no, aquí me quedo? Desde un inicio estabas convencido. No, como te había dicho, primero estaba en rumbo porque había conseguido un cupo en otro lugar, pero como que Lilia me gustó más. Y México, pues, siempre me ha parecido un país muy, muy agradable, entonces sí, como que me sentí más atraído acá. Y luego en el doctorado, entonces seguiste con Bruselas, ¿no? Con Ah, para el doctorado. doctorado, sí, claro. En la maestría fue un proceso de ensayo y error, de aprendizaje. Ahí fue donde yo me empecé a meter como por este lado de, de los métodos bayesianos y pues aprendí un montón de cosas y como les había dicho, fue como mi primera experiencia en astronomía, porque en la licenciatura nada de eso. Ujú. Entonces sí fue una curva de aprendizaje y ya me sentía más confianza y ya empezamos a meternos con cosas más complicadas. Y ya había salido Gaia. Y el segundo data release de Gaia, que fue el que usamos para la tesis, salió en 2018, donde ya se tenían colores, se tenía fotometría en 3 bandas para casi para 10 a la 9 estrellas, que serían 1000 millones de estrellas entre la Vía Láctea, aunque, aunque para ese release no estaba completo para toda lo que se planificaba, pero entonces fue suficiente para hacer un estudio en la vecindad solar. Bueno, no, la verdad los datos tenían un potencial mayor, pero el problema es que entre más estrellas quieras incluir, más cosas tienes que corregir. Y entonces si te quedas en la Vía Láctea, te quedas en la vecindad solar, puedes simplificar muchísimo el problema. Ahora, sabes también que también hay problemas de tiempo de cómputo, porque si eres también un poco bisoño en el tema, entonces tus scripts, tus códigos son un poco lentos, Sí. entonces las cosas tardan más y luego hay un límite en el doctorado de tiempo, ¿no? Entonces tienes que apresurarte, entonces nos quedamos en la vecindad solar. Y la idea era inferir la historia de formación estelar de todo el contenido estelar dentro de 100 parsecs. Hay gente que considera que la vecindad solar es más, hasta 500 parsecs, dependiendo del contexto astronómico. Y, y la idea fue esa y se logró. Se logró, ese no era el área de Gustavo, entonces fue, como les digo, un proceso de ensayo y error y aprendimos un montón. Y así fue como el proceso del doctorado. En particular, lo que les comenté que usamos la luz de las estrellas para definir la historia de formación estelar, ¿no? Lo que se hizo ahí, y esto es para explicarle un poco más al público, para que entiendan cómo es que se puede determinar la edad de una estrella a partir de su luz. Bueno, para empezar, empecemos muy básico, ¿no? Todos los objetos radian, incluidos nosotros, ¿no? Y hay un rango de radiación que le llamamos el óptico, ¿no? Que es la luz con la que funcionan los ojos.
las estrellas también radian en ese rango de luz. Y usualmente esa luz nos da casi toda la información, o sea, toda la astrofísica se basa en esa luz. Y cuando nosotros tomamos ese espectro y tomamos la luz en lo que llamamos bandas fotométricas, podemos construir algo que se llama el diagrama color-magnitud. El diagrama color-magnitud, la palabra color se la pueden tomar literal como el color que nosotros vemos con los ojos. Hay colores rojos, hay colores azules, y podemos decir que algo brilla más que otra cosa. O sea, podemos ver, por ejemplo, una linterna de pilas y brilla muy poquito, y podemos ver un foco o incluso estas lámparas gigantes que hay en el estadio, ¿no? Entonces podemos ver diferentes tipos de brillos, y entre más brillante sea algo, más lejos podemos estar de él y verlo. Entonces el color y el brillo nos da una posición de las estrellas en este plano de color y brillo o magnitud. Una de las áreas de la astrofísica que está más avanzada es la evolución estelar. Entonces, gracias a la evolución estelar, nosotros sabemos cuál es la posición de una estrella de masa fija, de masa dada, de metalicidad dada y de una edad dada en ese diagrama color-magnitud. Entonces, la manera en que se determinan, y así funcionan muchas áreas de la ciencia, no solo la astronomía, es tomar el modelo y los datos y decir cuál es el modelo que mejor ajusta ese dato. Entonces, el modelo de evolución estelar que mejor se le acerque a un punto en el diagrama color-magnitud es el que va a determinar la edad de tu estrella. Entonces, eso es a grosso modo el proceso de formación, el proceso de determinación de la edad de una estrella. Uh-huh. Acabo de aprender más que en mi clase de estelar en la maestría. Claro. No, eso está buenísimo para la gente que nos esté escuchando, pues esa es la manera, una de las, o al menos una de las estamos comentando que era una de las maneras de calcular la edad. Pero bueno, me quiero meter un poquito más a profundidad porque es cierto, ¿no? Como dices, acabas de comentar, yo creo que la base de muchos cálculos es a partir de la evolución estelar, ¿no? Es nosotros podemos decir que una galaxia tiene una edad promedio de tanto, pero es gracias a la evolución estelar. O sea, todo depende de los estudios de la evolución estelar para generar esto. Pero pues esa es la idea general, pero también creo que ahí no es tan fácil al momento de que agregas, o sea, muchas estrellas. Me imagino que si tienes una estrella en este diagrama, ¿no? Que tienes tu eje Y y tu eje X, ¿no? Y colocas esta estrella ahí, pues un modelo, para los que ya están un poquito más familiarizados con esto, pues pueden pasar muchos modelos por esa estrella, ¿no? Claro. Entonces, al momento de que agregas estrellas, pues se vuelve un poquito más complicado. Y creo que por ahí va, también es parte de tu trabajo que hiciste en todo esto. Y también depende de la metalicidad y esta parte que varía. ¿Nos puedes platicar un poco de esto? ¿Por qué es tan importante saber la metalicidad? Y si hay diferentes metalicidades, ¿qué significa? Claro. Todo esto. Claro, cuando les comentaba al principio de que se conoce la posición específica de una estrella en el diagrama color en eje X y magnitud en el eje Y, se hablaba de que es un modelo para esa estrella que tiene una masa m, una metalicidad dada y una edad dada. Entonces, claro, va a depender de la metalicidad la posición del diagrama color-magnitud. La idea de la tesis doctoral era poder determinar, resolver ese problema complejo que tú dices, porque claro, existe algo no solo en física, no solo en astronomía, sino en ciencias, que se llama la degeneración de los modelos. Y eso básicamente es que tú puedes encontrar varios modelos que te ajustan bien los datos, pero uno tiene sentido y el otro no, ¿cierto? Pero el problema es que tú no los puedes distinguir y tú no sabes cuál es el que tiene sentido. Entonces usualmente necesitas mayor información. Entonces la idea era vencer ese problema de degeneración de edad y metalicidad. Y solo para la vecindad solar se pudo realizar. Y eso fue algo que señalamos mucho en la tesis doctoral,
y por el cual a muchos astrofísicos les pareció interesante. Como los errores, como Gaia es un aparato tan moderno y hacía observaciones tan buenas, y más buenas todavía si estábamos en la zonita cerca del Sol. Entonces, gracias a las capacidades del método bayesiano que desarrollamos, logramos romper esa degeneración y determinar la historia de formación estelar de la Vía Láctea, y nosotros separamos varias poblaciones comparando modelos con los datos. Dijimos, hay una población aquí de esta edad y de esta metalicidad, otra aquí, y entonces hicimos algo que se llama la relación de edad-metalicidad, que era lo esperado para el disco de una galaxia espiral, ¿no? Entonces, claro, lo que tú dices es cierto, esto es el pan de cada día de la gente que analice la fotometría de las estrellas, sobre todo en el diagrama color-magnitud, y pues se logró hacer. Comentas que, bueno, encontraron varias poblaciones, Varias ya, bueno, poblaciones. digamos, diferentes edades representaban a una población, me imagino. Ujú. ¿Cuántas poblaciones encontraron? ¿Cómo fue? Pues mira, en el disco delgado de la Vía Láctea, bueno, para los que no nos están escuchando, la Vía Láctea es una galaxia de las muchas que hay en el universo, y es una galaxia de tipo espiral. Y lo más característico de este tipo de galaxias es que tienen un disco, son planitas, tienen un disco, y usualmente este disco tiene varias componentes, unas de gas, una componente de gas, y una componente de estrellas y de polvo que va ligado al gas, ¿no? Y lo esperado para las poblaciones estelares de un disco, en el particular para la Vía Láctea, es que tenga un rango de edades que va desde 100, no, en Orión podemos tener estrellas que tienen millones de años, hasta estrellas en cúmulos globulares que son tan viejas como la Vía Láctea, que tienen edades mayores a 10.000 millones de años, ¿no? Para que nos hagamos una idea, el Sol tiene 4.000 millones, 4.500 millones de años, entonces estamos hablando de estrellas que tienen más del doble de la edad del Sol, ¿no? Entonces, dentro de la galaxia hay un rango de edad para las estrellas bastante amplio. Para el disco delgado y más en específico para la vecindad solar esperamos rangos de edad entre millones de años hasta ponle tú 8.000 millones de años, como el doble de la madre. Okay. ¿Y por qué esperaban ese tipo de edades? O sea, ¿tiene que ver algo con la localización de nosotros en la galaxia? No, porque estamos dentro del disco. Exactamente, sí, es buena la pregunta. Estamos dentro del disco y la vecindad solar es principalmente estrellas del disco delgado. Hay un disco grueso, pero ese tiene una componente más de estrellas más vieja. Entonces, para el caso del disco delgado y la vecindad solar, esperamos edades más jóvenes. Ah, ok. Entonces en este disco delgado, digamos, hay más formación estelar que en el disco grueso, por eso... Exactamente. De hecho, la única formación estelar que tenemos es a nivel del plano de la galaxia, donde está concentrada la mayor parte del gas, porque las estrellas nacen de nubes de gas molecular. Y hablabas o sea, una población estelar es un conjunto de estrellas de cierta edad. Sí. En este sentido, o sea, ¿qué rango de edades tiene una población estelar? Vaya, una población estelar de millones de años no es una misma de 1.000 millones de años. O algo. Ah, sí. Mi punto es, ¿cómo diferencias, pues, cómo las clasificas de que esta estrella es de tal población y esta otra ya pertenece a una nueva población? No, claro. Una población estelar se podría definir exacto como un grupo de estrellas que tienen, como nacieron de la misma nube, entonces comparten composición rango, química pues. similar. Ok. Composición química similar. Se puede asumir también que nacieron al mismo tiempo, pero podemos extendernos un poco más y ellas también tienen
una cinemática similar, o sea, tienen una distribución espacial dentro de un rango compacto del espacio y también comparten la cinemática. Y de hecho la cinemática de las estrellas se usa un montón para determinar la membresía de ciertas estrellas a ciertos grupos estelares. Eso Ah, es ok. clásico para determinar membresías, la cinemática, porque pues si pertenecen a un cúmulo, ellas tienen unas órbitas bastante características que incluso le dan también la forma al cúmulo o a una familia de estrellas, que puede ser esférico o medio. Entonces, ese tipo de características son las que determinan si una estrella o si un grupo de estrellas forman una población estelar. Ok. Yo creo que me estaba quedando con que solo la edad determinaba a la población, pero además tienen que compartir esas otras características, ¿no? Sí, depende del contexto, ¿no? Por ejemplo, si estás en un contexto más amplio, entonces las estrellas del disco delgado, eh, pues tienen un rango de edad, ¿no? Entonces ya no puedes hablar de una edad en particular, ¿no? Entonces puedes hablar de subpoblaciones, pero todas forman una sola población que sería la población del disco, ¿no? Entonces también depende del contexto, porque si te vas a cúmulos globulares, los cúmulos globulares para los que nos ven son familias de estrellas del orden de miles de millones de miembros, ¿no? No, perdón, de millones de miembros. Entonces, todas ellas tienen características similares y son unas bolitas que uno puede ver en la galaxia. De hecho, hay varias que se pueden observar o que las pueden observar en estos eventos de divulgación que hace Rafael del instituto, ¿no? Y, y estas, cuando tú las observas en el diagrama de color magnitud, describen una trayectoria que solo puede ser construida con estrellas de la misma edad y de la misma metalicidad, que es lo que se llaman isocronas en el diagrama de color magnitud. Una lineecita muy bonita que se ve y que todas las estrellas de la misma edad, de la misma metalicidad caen ahí. Entonces depende del contexto. Si estás hablando de poblaciones de estas que le llaman poblaciones estelares simples, todas tienen la misma edad. Pero si estás hablando ya de, por ejemplo, de un disco, puedes tener un rango de edades y un rango de metalicidades. Ujú. Pero ellas, en su totalidad, forman una población que es la que le llaman la población del disco o de galaxias. Sí, entonces, mencionabas que bueno, la galaxia tiene un poco de muchas estrellas de gas, ¿no? Por ahí. Ujú. Y una componente que he escuchado que a veces mete un poquito de problemas, que es el polvo. Claro. En esta parte, ¿ustedes cómo tratan el polvo? Porque a veces como que dices, si es suficientemente brillante, lo podemos ver una estrella a lo lejos. Pero si Ujú. hay polvo que está entre nosotros y la Ajá. estrella, a veces mete algo de problemas, ¿no? Sí. ¿Ustedes toman en sus modelos toman en cuenta esta parte? O... Eh, en, de nuevo, hace rato les había dicho que la vecindad solar tenía un montón de ventajas y una de ellas es que la extinción es despreciable. Existe y de hecho hicimos unas pruebas agregando extinción. Usamos un modelo de mapa, lo que se llama un mapa de extinción y lo agregamos y las estrellas se veían extinguidas muy poquito, entonces el resultado cambiaba casi nada. Ya ves la ventaja de trabajar tan cerca, ¿no? No, eso que tú dices, para hablar más del tema, porque para que los que nos ven o nos escuchen tengan una idea de las dificultades de la astronomía, el polvo es un dolor de cabeza. Eso, y en el área que sea. Usualmente nunca se sabe cómo está distribuido el polvo. Uno usualmente tiene que hacer aproximaciones, suposiciones, y siempre el polvo te introduce sesgos en los resultados que vayas a obtener. En casi todas, pues uno usualmente en astronomía se especifica en un área, ¿no? Pero cuando tú empiezas a ver a otros colegas hablando, ves que el polvo es un problema. Entonces, en nuestra galáctica también es algo que siempre se tiene que modelar, o tú sabes que la solidez de tus trabajos van inversamente proporcional a las suposiciones que tú hagas, ¿no? Entre más suposiciones hagas, más débil es tu trabajo. Y el polvo siempre te obliga a hacer suposiciones. Es un problema. Ujú. Okay.
Ahorita mencionaste las isocronas y creo Ujú. que son como los modelos muy importantes que te han Ujú. ayudado a determinar esta parte de, de la edad de Ujú. ciertas poblaciones de estrellas. Son los modelos. Son los modelos, Ujú, ¿verdad? De ujú. hecho, es exactamente lo que quería platicar. O sea, ¿qué es una isocrona? O sea, tenemos observados en este planito que acabas de Ujú. mencionar sobre color magnitud y Ujú. colocamos ahí las estrellas que observamos, ¿no? Nosotros Ajá. volteamos nuestro telescopio a la vecindad solar y todos los que observamos las colocamos en este planito. Ujú. Pero ¿qué función? O sea, ¿por qué es importante una isócrona y cómo se construye? ¿Cómo se hacen este tipo de cosas? Claro, si tú quieres trazar la evolución de algo, tienes que saber cómo se ve a una edad determinada. Y entonces, si tú tienes una familia de estrellas, tú quieres saber cómo se ven las estrellas que tienen la misma edad. Entonces, por eso son tan necesarias las isócronas. Son como la reglita que te permite medir el tiempo o la evolución de las estrellas. ¿Cómo se construyen? Pues, como te había dicho, uno en ciencia siempre tiene un modelo y unos datos. Entonces, la idea es, usualmente el modelo tú lo puedes variar. El modelo tiene lo que se llaman parámetros, ¿no? Entonces, un parámetro puede ser la edad, la masa, la metalicidad, ¿cierto? Entonces, yo te había dicho que una isócrona es un conjunto de estrellas que tienen la misma edad. Entonces, todas las estrellas tienen la misma edad y una misma metalicidad, porque nacieron al mismo tiempo de la misma nube, ¿no? Y lo que varía dentro de la isócrona es la masa. Entonces, las estrellas de más baja masa brillan poquito y tienen colores rojos dentro del diagrama color magnitud. Y las más brillantes o las más masivas tienen brillos más grandes. Entonces, las isócronas te trazan una trayectoria donde todas las estrellas tienen la misma edad y van desde una masa mínima a una masa máxima. Entonces, ese es tu modelo. Ahora, cuando miras al cielo y tomas los colores y los brillos de las estrellas, ves que en algunos casos, por ejemplo en el de los cúmulos globulares, en las agrupaciones más grandes de estrellas, vemos una línea. Entonces tú puedes encontrar de las muchas isócronas que puedes construir, porque puedes variar la edad como tú quieras y la metalicidad, ves que una coincide, ¿no? Esa que coincide es la que te determina la edad de esa población. Entonces, tú no podrías hacer eso si tienes una trayectoria donde todas tienen edades diferentes. ¿Ya? Entonces, o sea, tienes todos estos puntitos que representan a las estrellas en este diagrama color magnitud. Ujú, Entonces, creas tus modelos que son las isócronas ujú, y les vas cambiando estos parámetros. Le voy a cambiar la edad, la metalicidad, ujú. y esta cosa va cambiando hasta que digamos que encuentras unos parámetros en los que pasan por encima de los puntitos que tú tienes ahí. Dices, Exacto. ok, yo le puse 20 años, bueno, pues por decir una edad, claro, es una metalicidad solar. Y, como yo le puse 20 años a mi modelo y le puse una cierta metalicidad, Ajá. pero esto pasó por todos los puntitos que yo estoy observando, entonces quiere decir que lo que yo estoy observando tiene 20 años de edad. Correcto. Correcto. Ese es el principio básico. Nada más para resaltar, eso muchas veces se hace a ojo, porque no hay, dependiendo del trabajo no hay mayor exigencia para eso. Pero la idea de la tesis, el trabajo que hice con Gustavo, investigador de ahí de Liria, era ser lo menos objetivo posible. Para eso fue que acudimos a métodos estadísticos modernos que son que están mucho de moda hoy día, que son el análisis bayesiano, ¿no? Entonces se hizo totalmente objetivo un ajuste de esa isócrona a las poblaciones. Sí, eso Ujú, quería preguntarte ahora, porque este fue el trabajo del doctorado, ¿no? Que hiciste ujú, con Gustavo. Y precisamente antes de empezar a grabar nos mencionabas algo de eso del método, hacer un método estadístico ujú, para este cálculo de las edades, ¿no? ujú. ¿Cómo es bueno, ¿podrías explicarnos un poquito qué es ese método bayesiano? ¿Cómo es y cómo es que Sí. mejora Ajá. eh, el trabajo a ojo? Sí, esa pregunta es de examen
de defensa de la tesis doctoral, De güey. entrevista para los dos. Esto es divulgación, güey. No, bueno, a grosso modo. Sí, a grosso modo, la idea de cómo trabajas, qué hace. Vale, entonces sirve de introducción lo que dije antes de la pregunta, ¿no? O sea, eh, lo ideal es ser lo menos subjetivo posible en ciencia, ¿no? Y para eso están las matemáticas y los algoritmos estadísticos, ¿no? Este, la, y en gran parte la validación de la tesis, lo que me permitió graduarme fue usar ese tipo de métodos. Los métodos bayesianos son como un enfoque diferente a una estadística que usualmente conocemos más, que le llaman la estadística frecuentista. No quiero meterme mucho porque si ya de por sí hablar de astronomía es extenso, ahora meterse en matemáticas. Pueden traer mejor un matemático, ¿no? Para hablar de esos temas a más profundidad. Pero la estadística bayesiana te permite estudiar las poblaciones estelares de tal manera que tú puedes hacer lo que se llama una inferencia de la edad de las estrellas usando una información que tienes a priori, y todo el esquema bayesiano te permite introducir eso formalmente. El teorema de Bayes tiene una componente que es para los datos y una componente que es para el conocimiento que tú tengas a priori. Por eso, y mira que eso puede ser a veces iterativo, porque tú conoces algo muy poquito al principio y obtienes un resultado con los datos. Y ese resultado que obtienes, puedes usarlo para mejorar tus resultados. Entonces, y muchas personas le dicen que los métodos bayesianos son básicamente un algoritmo de aprendizaje. Porque lo que tú tienes a priori, de los resultados que tú obtienes, los puedes utilizar de nuevo a priori. Entonces, todas esas ventajas se podían usar para la determinación de las edades. Y fue un estudio largo que se hizo y se implementó específicamente la estadística bayesiana en su modalidad jerárquica que le dicen. Hay parámetros que te determinan las características de una población. Hablando en cosas más relacionadas, más cotidianas, por ejemplo, la población de México tiene varias características. Puede tener, por ejemplo, una distribución de edades, puede tener un promedio de edad, ¿cierto? Puede, por ejemplo, una tasa de natalidad. Hay muchas cosas que pueden determinar las propiedades de tu población. Entonces, pero también hay propiedades de los individuos. Por ejemplo, César tiene una edad, tú una edad, y entonces de la edad de todos los individuos se determina cómo es la distribución de edades de la población. Entonces, existen parámetros de los individuos y de las poblaciones. Entonces, la idea era cómo determinar la historia de formación estelar de una población a partir de sus individuos, ¿cierto? Y cómo determinar propiedades como no solo las edades, sino cómo es la función o la distribución de masa de las estrellas a partir de sus individuos. Y particularmente a partir de la luz de los individuos. No nos olvidemos que nosotros simplemente vemos el color y el brillo, el diagrama color-magnitud. Y cada punto es un individuo. Entonces, ¿cómo nosotros de los individuos determinamos las propiedades de una población? Y eso es lo que permite hacer la estadística bayesiana en su modo jerárquico. Y eso fue lo que permitió hacer este estudio. Esa fue como la herramienta principal de este estudio en mi proyecto doctoral. Qué caray. Suena bastante pesado, ¿no? De hecho, sí. Sí, suena un poco pesado. Oye, No bueno. sé si me habré hecho entender. No. Pues sí. Sí. No, es un trabajo, creo que cualquiera que se meta en esos métodos de diseño se la pasa mal unos días, ¿no? Porque Sí. para entenderlo y luego implementarlo y luego irlo refinando, me imagino que está bastante pesado. Pero es para la gente, bueno, estas son las formas en las que, una de las formas en las que se calcula la edad
de unas ciertas poblaciones de estrellas. ¿No? Un conjunto de estrellas, una estrella individual. Pero, ¿qué fue lo que tú encontraste en tu trabajo? O sea, ¿estudiaste la vecindad solar? ¿Hiciste este análisis? ¿Y qué fue lo que encontraste? Pues sí, te había comentado que habíamos encontrado una evolución que era lo esperado para un disco, donde estrellas viejas suelen ser menos ricas en metales y las más jóvenes son más ricas en metales que lo esperado para un disco de estrellas en una galaxia espiral. Y encontramos algo muy interesante, que eso lo comentó Will Henney en ese nuevo proyecto de divulgación que se está haciendo en el IRIA, que es como highlighting, como resaltando el trabajo de los astrónomos del IRIA. Y él tomó como base el trabajo dentro del IRIA que hicimos Gustavo y yo para hablar un poquito de lo que ha sido la historia de formación estelar del disco delgado en la Vía Láctea. Y es que uno de los resultados que encontramos, y es súper chévere esto, fue que lo que uno espera es que la formación estelar que dio origen al disco tuvo que haber tenido un pico de formación hace mucho tiempo. Si el disco tiene 8.000 millones de años de antigüedad, entonces uno espera que el pico esté más o menos en esa edad. Resulta que nosotros encontramos ese pico y lo que uno espera es que empiece a decaer. Eso es lo que predicen algunas simulaciones de galaxias aisladas. Pero lo que se encontró fue que 3.000 millones de años después de que hubo otro. Y eso no es esperado para un disco que esté ahí, para una galaxia que está aislada. Y pues nosotros sabemos aquí entre astrónomos que la Vía Láctea no está aislada, tiene unas vecinitas que por ejemplo, Sagitario, ¿no? Y entonces nosotros consultamos otro artículo donde habían hecho un análisis entre la coincidencia entre los picos de formación estelar dentro de la Vía Láctea y estos órbitas de Sagitario. Entonces, cuando un objeto orbita a otro, no siempre las órbitas son circulares, ¿no? A veces son lo que llamamos elípticas, ¿no? Cuando pasa cerquita de la Vía Láctea, es donde la interacción entre la vecinita y la Vía Láctea es más fuerte. Y ambas sienten esa interacción y se alteran, y se estimula la formación de estrellas. Y entonces resulta que este pico de formación estelar que vimos en nuestro trabajo y que también se observaban en otros, coincide con un paso en el no me acuerdo si es el pericentro, creo que es el punto más cercano. En el punto más cercano de la órbita con la Vía Láctea, coincide con más o menos dentro de un intervalo, coincide con este pico de formación. Entonces, esto es un resultado importante porque estamos viendo indicios de que la formación estelar dentro de la Vía Láctea está siendo afectada por las interacciones con las vecinas. Entonces, eso fue uno de los resultados interesantes que encontramos en este trabajo, además del método que fue propuesto y que funcionó. Y además de este problema, este rompimiento de la degeneración de la metalicidad, entre otros resultados. Ok. Oye, pues suena bastante interesante, ¿no? Estuvo bueno ese. Sí, parece conforme uno investiga y investiga un poquito más, parece que nada está aislado, ¿no? Todo está interactuando. Pero verlo aquí en nuestra vecindad solar y ver que este método pueda darte estas pistas de que algo se cuente en interacción, ¿no? En base a esto que comentas, que es como el aumento de la actividad de formación estelar. Correcto. Está interesante. Ahora, esto fue únicamente estudiando el diagrama color-magnitud. Hay otros estudios que incluyen, como les comentaba ahora, posiciones y velocidades. Y hay muchos resultados interesantes también a nivel de la vecindad solar. Así. Y van más o menos de acuerdo a lo que... Sí. Están corroborando mi trabajo. Sí, es lo que estaba prediciendo.
Averiguamos entonces en qué se fue tu trabajo para el doctorado, ¿no? Ujú. Y el que te permitió obtener el grado. Ajá. ¿En qué estás ahora? Ahorita, Tengo entendido que estás por empezar el postdoc y qué es lo que vas a continuar con este proyecto allá. sí, ¿En dónde es en el A ver, Instituto cuéntanos un de, poco. ¿cómo es que es? Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica de México, que es el INAOE. Un investigador de ese instituto conoció mi trabajo y en conversación con él encontramos una sinergia, ¿no? En donde se podía adaptar o se podían usar, más bien toda la experiencia que gané, se podía emplear para estudiar otro tipo de poblaciones estelares. Yo les he hablado mucho de estrellita por estrellita, ¿no? En diagrama color magnitud, una estrellita se ve aquí, otra de otra edad se ve en otro lado, pero eso solo se cumple para estrellas que estén cerquita de nosotros. Cuando te vas muy lejos, las estrellas ya no se pueden ver una por una. Es como cuando nosotros no podemos ver cuando uno le están haciendo el examen de visión y usted ya no puede ver la letra, sino que ve una sola bolita o una cosa, una mancha, lo mismo pasa. Si las estrellas están muy lejos, tú no ves estrella por estrella y no que ves una manchita. Es eso que se llama, en el lenguaje técnico de astronomía, es una población estelar no resuelta. Resuelta sería el caso donde puedes ver una por una. Pero la evolución estelar es la misma. Entonces uno puede usar los modelos de evolución estelar para ver o hacer predicciones de la edad de estas poblaciones estelares no resueltas. Y este investigador trabaja estudiando la historia de formación estelar de galaxias muy lejanas. Yo me la pasé estudiando dentro de la Vía Láctea, ¿no? Entonces todo está resuelto, pero era lo mismo, era la historia de formación estelar de la Vía Láctea, ahora es para estrellas lejanas. Y ahora se usan son los cúmulos, así se le llama, agrupaciones de estrellas muy grandes, que claro, como están juntitas, forman como una superestrella o un supercúmulo que se puede ver muchísimo más lejos. Entonces, esos son ahora los datos que nos van a permitir ver cómo son las edades dentro de una galaxia que está muy lejana a la Vía Láctea. Esa es la razón por la que ahorita estamos trabajando y podemos iniciar este proyecto postdoctoral junto a ese investigador. Ok, me da mucha curiosidad, ya estamos en la parte final del podcast, ya se nos está acabando el tiempo, pero nos quedan algunas preguntas más, pero una ya más de curiosidad. Terminas un doctorado y te vas a un postdoc, pero un postdoc ya es como que un poquito más riguroso, ya no hay que, oye, tienes una beca, ya se acabó, termina la beca y toda esa parte, y te hacen entrevistas para entrar a estos y a tomar un postdoc. ¿Cómo fue tu experiencia con esas preguntas? ¿Qué tipo de preguntas hacen al entrar a un postdoc? Tengo curiosidad de esa parte. Bueno, me gustaría aclarar primero que para la gente que nos ve, que según mi experiencia, usualmente la gente piensa que el postdoc es más estudio, ¿no? El postdoc es un empleo, o sea, es un trabajo, no se dejen engañar por el nombre, es un trabajo y entonces tienes que argumentar a los que están ofreciendo algún puesto, tienes que argumentar y defender por qué deberían de escogerte a ti. Y entonces la experiencia que he tenido pues me ha dicho que te puedes encontrar varios tipos de preguntas. Uno usualmente lo que se esperaría es que te pregunten del área en particular, ¿no? Pero como es un trabajo, te pueden hacer preguntas del núcleo común, de cómo te llevas con compañeros, cosas del día a día en un trabajo normal que cualquier persona puede conocer. Sí, ya no te preguntan solo del trabajo en sí, sino como de tu vida como persona, ¿no? O sea, cómo reaccionas ante ciertas situaciones, cómo te relacionas con los demás, cosas así. Sí, entonces fue muy curioso y esto es muy importante pues, para los astrónomos que nos estén viendo, es que tengan en cuenta que muchas personas están interesadas en
en cómo lo que tú haces hace una retroalimentación a la sociedad. Y eso uno lo puede argumentar. Yo creo que cualquier astrónomo que quiera proponer un proyecto y que algún estado te lo financie, tiene que decir cómo se va a beneficiar la sociedad. Y de ahí no sirve nada de ser romántico, ¿no? Porque uno en ciencia uno puede decir cosas muy bonitas, pero la gente a veces quiere verse beneficiada de alguna manera, ¿no? Y pues un astrónomo siempre tiene que tener un repertorio para argumentar eso, ¿no? Y en el caso de nuestro trabajo, pues yo hubiera podido decir que se ha aprendido un montón sobre análisis de datos. Y esto, como ya lo he hecho una vez, como en el caso del postdoc, se puede aplicar porque la matemática es la misma para muchas áreas de la ciencia. Entonces siempre se puede hacer una retroalimentación y la ciencia nunca crece primero por uno y luego por otro. La ciencia crece parejita. El desarrollo de la ciencia en un país tiene que ser integral. No es que las ingenierías crecen solas o la matemática crece sola, no, siempre hay un crecimiento integral de todas las ciencias. Entonces, por eso ninguna se debe de descuidar y la astronomía tampoco se debe descuidar. Entonces, en ese tipo de preguntas, los astrónomos debemos tener un repertorio respecto a eso, de cómo convencer a los demás de para qué sirve la astronomía, ¿no? Sí, yo también, bueno, yo también si fuera una entrevista de trabajo por parte de astronomía, no me esperaría esas preguntas, ¿no? Diría, me van a preguntar sobre mi área, que si sé manejar algún programa, si sé manejar, si domino algún tema más o menos bien, pero ya esas áreas no me lo esperaba, ¿no? O sea, Sí. Sí, claro. Un consejo que doy es que hablen con personas que ya llevan mucho tiempo en el ambiente laboral y que posiblemente los han invitado a entrevistas, que pidan consejos, porque como les decía, es un núcleo común, o sea, son preguntas que pueden hacer y sería bueno que al menos que las conozcan, ¿no? Sí, claro. Yo respondería lo de Feynman, ¿no? Cuando me preguntaron cuál era la utilidad de la vida. Para un trabajo que no era un postdoc, pero era un trabajo en ciencias, me preguntaron cómo di con las ciencias, por qué me dediqué a esto, por qué me gustaba, qué me motivaba hasta la ciencia. Es algo que no me esperaba porque, como te digo, uno siempre espera preguntas más técnicas, ¿no? Uy, pues justo te iba a preguntar eso. Bueno, pues tenemos, bueno, no sé si hacemos ese tipo de preguntas de cómo te gustó la ciencia, cómo fue que nació, o sea, bueno, parece ser casualidad, pero bueno, de una forma súper relajada, ¿no? Porque cómo llegas a la ciencia, o sea, esta parte, ¿cómo es que llegas a la ciencia y te gusta la parte de la física? O sea, porque la ciencia tiene varias vertientes, Sí. pero ¿por qué te gustó la física? ¿Alguna cosa en especial que viste? Sí, en el colegio existe en Colombia le decimos el bachillerato. Aquí creo que le dicen la prepa. Bueno, secundaria y prepa, ¿no? Allá solo se dice bachillerato o secundaria, ¿no? Existe algo que se llama bachillerato técnico y fue el que yo estudié. Y allí conocí algo que se llama, ahí conocí un área técnica era relacionada con electricidad. Había otras áreas técnicas que eran electrónica, carpintería, mecánica, entonces, ¿no? Pero la electricidad me enamoró, ¿no? Y entonces yo como que me hice ese sueño de ser electricista y estudiando ya muy seriamente la electricidad empecé a ver como unos nombres raros, ¿no? Entonces cuando tú empiezas a estudiar electricidad básica, teoría de circuitos básica, te empiezas a leer que ley de Ohm, ley de Kirchhoff, ley de Ampere. Entonces, si estás interesado en el tema, dices, bueno, ¿y esto qué es? Entonces te das cuenta que son apellidos, ¿no? De personas, ¿no? Y entonces cada vez que yo me encontraba un apellido de estos, yo me iba a investigar quién era esa persona. Y entonces nunca decían electricista. Siempre decía Kirchhoff era un
o Kirchhoff, como no sé, es un alemán, no sé cómo pronunciarlo. Es un físico que tuvo unas contribuciones importantes en termodinámica también, ¿no? Y luego Ohm, luego Ampère, todos eran físicos, entonces yo dije, y yo empecé como, ¿qué es esto, no? De la física. Entonces por ahí fue que me empecé a interesar en la física y luego coincidió con que yo empecé a ver temas de física en el colegio, entonces así fue. Y como que me fui desligando de la electricidad poco a poco y al final me quedé con la física. Ok. No, perfecto. Ujú. Ese sí es no te lo como que no Sí, fue tan claro, no, pensé que veía una plática o que veía un museo o algo, pero... Ajá, Sí, así pero que... que yo me enamorara de la electricidad fue por un profesor que me motivaba mucho. Entonces, sí, fue más o menos algo parecido a una plática. Ok, perfecto. Bueno, pues se nos está acabando el tiempo, César, se nos está acabando y creo que le vamos a hacer las reco-preguntas. Le vamos a bautizar esta sección porque ya tenemos, esto siempre las hacemos al último, y son las mismas, pero tengo que decir, entonces vamos a hacer las reco-preguntas que... Me repito las preguntas de si hay vida. Bueno, la que menos me interesaría es si hay vida. Porque, pues, estadísticamente es casi seguro que hay vida en otros planetas, ¿no? Y ahora, si hay vida inteligente, pues, también es probable, pero jamás vamos a tener contacto, ¿no? Entonces, si es que existiera, pero está muy lejos, jamás. Ya saben cómo es este tema de que si una galaxia está muy... O hasta capaz que ya hubo vida inteligente y ya se extinguió, ¿no? Porque estamos viendo galaxias desde hace mucho tiempo. Entonces, eso pues, al menos sabemos qué puede pasar, ¿no? Pero otras preguntas como, ¿hablabas de qué otra? No sé, hay varias, ¿no? O sea, cómo es que nació el universo, qué es el tiempo, ¿no? ¿Cómo es el Sí. tiempo? ¿Qué es la energía oscura, la materia oscura, ¿no? Sí. No, pues claro, son preguntas, a veces es mejor no meterse en cuestiones muy filosóficas, ¿no? Sino algo un poco más práctico, por ejemplo, determinar cuál es la naturaleza de la materia oscura, eso sería genial, ¿no? Prácticamente no sabemos casi nada de eso, ¿no? Solo sabemos que hay energía oscura y materia oscura, pero por ejemplo sobre la materia oscura no sabemos, conocemos sus propiedades macro, ¿no? O sea, que interactúa gravitacionalmente y eso. Pero bueno, si interactúa gravitacionalmente tiene que tener un mecanismo de interacción y si tiene masa o... Entonces tiene masa, pues si hay una partícula, y entonces ¿cuál es la partícula? Porque átomos no son, porque los átomos son los que forman la materia bariónica, ¿no? Entonces pues es un misterio, ¿no? Y más misterio todavía con la energía oscura, ¿no? Aunque que en cualquier exposición de cosmología habla de la energía oscura y que conforma un montón de la energía del universo, ¿no? Entonces, eso sí sería impactante, ¿no? Más que lo de la vida en otros planetas, ¿no? Sí. Lo que pasa dentro del agujero negro. Y eso también es... Sí. Pero así que digas, yo que tengo el poder de decirte aquí en este papel viene la respuesta y una sola cosa. ¿Cuál elegirías? ¿Qué hubo antes de...? No, pues sí, yo le diría, ¿cuál es la partícula de la materia oscura? De que está hecha la materia oscura. Ok, perfecto. Muy bien. La segunda pregunta, la segunda pregunta. Hay otra que es con cúmulos globulares, pero hay unas propiedades de los cúmulos globulares que son un misterio, que, que no se sabe si nacieron al mismo tiempo o existen poblaciones en los cúmulos globulares
de diferentes edades, de diferentes mentalidades y cuál es el origen de eso. A mí me gustaría saber eso. Es un tema hoy. Es más Cambias. Yo preguntaría mejor eso. ¿Qué es la materia mejor? Prefiero, dejo el Nobel y Prefiero esa porque es que la materia oscura también depende mucho del modelo cosmológico, ¿no? En cambio, esto que les digo es algo que vemos y no podemos. Se vale cambiar la pregunta. Dijo la respuesta. A ver, ¿cómo era la segunda recopregunta? A ver, esta es un poco más, menos filosófica tal vez. De un científica que tú admires o que viva o que ya no esté con vida, si pudieras convivir con un científico o científica, ¿a quién elegirías? Para un rato de, no sé, de ir a echarte una chela o convivir un rato con alguien. De cualquier época. De cualquier época, vivo, muerto, preferiría que sea. yo creo que ahorita son más amigables las personas. No hay quien sabe. Esa pregunta no me la esperaba, como a entrevista. Esta es la que te va a probar. Pues mira, yo siempre he sentido curiosidad por... Hay una historia muy bonita en la astronomía que son este equipo de mujeres que hicieron esta clasificación o esta medición de todos los aspectos de las estrellas, liderada por Annie Kahn. Me hubiera gustado tomarme una cerveza con, no sé si tomaba, o un café o un té, para que me contara esa experiencia de cómo fue medir todos esos, que es una historia bonita porque era un grupo de mujeres, ¿no? Y que recuerdo que en ese tiempo como que la ciencia se reservaba primero para clase alta y luego para los hombres. Y ellas hicieron este estudio y fue observar las estrellas y grabar en estas placas el espectro o el arco iris que forman las estrellas en estas placas y clasificar, ¿no?, las estrellas, así como se clasifican las especies en biología, ¿no? Así que se clasifica la clasificación espectral que hoy conocemos. Siempre me ha gustado mucho esa historia y me hubiera gustado conocer de primera mano todo el proceso para... Sí, el contexto. Sí. Ok. Pues muy bien, entonces, pues bueno, pues no queda más que agradecerte, Jairo, doctor Jairo, por aceptar esta invitación, pero pues se nos acaba el tiempo, se nos acaban las pilas de nuestras cámaras, básicamente. Pero esperemos que nos des otra entrevista. Ojalá la gente que esté escuchando aquí que tenga algunas dudas de lo que estuvimos platicando. Yo creo que con gusto tratamos de pasárselas a Jairo para que nos ayude a responderlas. O si no, igual si son suficientes, igual por aquí nos vemos. Si en otra chancita que tengas por aquí, nos vemos para el otro podcast. Pues esa, nos vamos. Nos vamos ya, se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por aceptar la invitación y estar acá un rato platicándonos de tu trabajo. Sí, no, gracias por darme la oportunidad de mi trabajo y para hacer una experiencia también muy agradable, ¿no? Y espero que hayan podido aprender algo los que nos ven y ustedes. Seguro que sí. Vale, gracias Jairo. Y Yasmín, que estuvo detrás de cámara, le agradecemos por la ayuda. Ya va a estar aquí para que llega 10 likes. 10 likes este video. Y Yasmín está en el siguiente podcast. Y pues nada, nos vamos. Pero les recuerdo antes que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden suscribirse y véanos ahí en YouTube. Nos pueden seguir en Facebook, en Instagram y escucharnos en Spotify. Así que pues bueno, César, nos vemos la próxima. Gracias. Nos vemos.